Vamos arrancando entonces. Bueno, buenas noches a todos, todas. Como decía Patricia, este, algunas caras conocidas, algunas caras nuevas. Bienvenidos a todos ustedes. Este es ¿qué año de seminario? Creo que es el duodécimo año Duodécimo, de exactamente. duodécimo. ¿Qué cifra? 12 años continuados de seminario. Esta vez empezamos un poquito más tarde, vi que había alguna preocupación por si empezábamos o no empezábamos, pero bueno, todo llega, hasta la inteligencia artificial llega. Eh, bueno, como habrán visto por el título del seminario, y que seguramente muchos de ustedes estarán acá por el título, aparte de bueno, por la conocimiento de la institución o conocimiento mío en particular, ¿para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial? Quiero decir que la preocupación por estas temáticas no es nueva, no es este año que empezamos con este tema. En el 2019 llevamos a un coloquio de la Convergencia en París, creo que era, un trabajo llamado Malestar en la cultura, autismo en la sociedad, donde comenzábamos a trabajar en esa época los efectos de las pantallas en los cuerpos, por decir así, muy someramente. Empezábamos a ver cómo los casos de autismo estaban muy en relación con la promoción de la relación a las pantallas y a los robots. En ese mismo año yo produje un brevísimo video que por ahí circuló, por ahí puede volver a circular para quien esté interesado, que se llamaba Soy un robot, a propósito de la dificultad para discernir cuándo se trata de un robot y cuándo se trata de un humano en procesos informáticos, donde estaba ya presente la dimensión del engaño, si uno puede engañarse o puede engañar. En el 2021, en un capítulo de un libro que escribí que se llama Consentimiento y Autorización, retomo el tema de los autismos. Y ahí, en ese caso, en relación con la adquisición del lenguaje y cómo la relación de los chiquitos que comienzan a hablar no es del mismo desempeño si empiezan a hablar por el medio del balbuceo o no, y la diferencia en, la- en el acceso a la lengua y al dominio de la lengua cuando los padres son más bien sensibles al modo en que se transmite la lengua y cómo cuando no son más bien sensibles y no les hablan como a niños, sino como a adultos, o cuando no está el laleo acompañado de una posición corporal y de un acogimiento corporal, los casos de autismo son mucho más frecuentes. En el 2023 hubo un coloquio que organizó una asociación mexicana sobre psicoanálisis e inteligencia artificial. En ese caso, yo hablé sobre que si la inteligencia artificial pudiera tener una lengua, pudiera hablar, sería una lengua sin cuerpo. Que el tema que nos importa, uno de los temas que nos importa en relación con la inteligencia artificial es la relación del cuerpo de los humanos y eventualmente del cuerpo de los robots. En el año 23 llevamos también a un coloquio creo que en España, en Barcelona, un texto eh, sobre la traducción. Y hablábamos ahí de los problemas para traducir que tiene la inteligencia artificial, particularmente en el traductor que en ese momento estaba más de moda, que era el de Google, y las enormes dificultades que tienen los traductores automatizados para poder producir un resultado acorde a un entendimiento humano. Decíamos en ese momento que, a propósito de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés, donde del cielo caían lenguas de fuego,
¿no? El Espíritu Santo venía como lenguas de fuego, haciendo que cada cual escuchara lo que otros decían en la propia lengua, ¿no? Y no en la lengua del que hablaba. Decíamos que el Espíritu Santo fue el primer traductor en tiempo real. Lo que no sabemos es cómo fue su desempeño. En el 2023 también se ubica algo que es muy importante para el tema que estamos tratando y para nuestra vida cotidiana, que es la introducción de la inteligencia artificial en la economía de la vida cotidiana, que es el chat GPT. Recién en el 2023, hace muy poquito tiempo, y es algo de lo que prácticamente hoy no podemos prescindir, o hay muchos que no pueden prescindir. Es muy reciente esto. Y el año pasado, el seminario, para los que estuvieron recordarán, que se llamó El espacio-tiempo del sujeto, donde a propósito de la postura, del descubrimiento de Einstein y de su trabajo acerca del espacio-tiempo como un continuo, cuatro dimensiones inseparables, nos propusimos trabajar cómo esta idea del espacio-tiempo como un continuo podía permitirnos pensar una imaginación del aparato psíquico freudiano con otras coordenadas, ¿no? Como deformaciones continuas del espacio y del tiempo para, eh, para soportar nuestra práctica con algunos parámetros más epocales, más actuales que los que Freud había planteado. Con lo cual, nuestro título, ¿para qué psicoanalistas en tiempos de inteligencia artificial?, ubica algo de este orden, ¿no? En nuestro tiempo, en este tiempo, que claramente no es el tiempo del psicoanálisis, ¿no? Porque hoy lo revolucionario, lo subversivo, lo sorprendente, no es el psicoanálisis. Sí, claramente lo es la inteligencia artificial. Hay una pregunta que podemos formular, a mí me persigue esta pregunta hace rato, que es, si Freud viviera en nuestro siglo, en este tiempo, Freud que era un apasionado por las novedades, ¿no? Recuerden ustedes que respecto de la guerra, por ejemplo, dialogaba con Einstein, es decir, era alguien que estaba muy metido en las coordenadas epocales para producir y producía con lo que disponía él de su acervo intelectual. ¿Cómo, cómo teorizaría hoy Freud? ¿Seguiría teorizando como, por ejemplo, en el proyecto, ¿no? El proyecto de psicología con redes neuronales? ¿Seguiría pensando en términos de neuronas, como lo hizo en el proyecto o como en la Carta 52? Lo pregunto también porque cuando él escribe la interpretación de los sueños, abandona esa terminología y habla de lentes fotográficas, o sea que ya no le da un sustrato material a ese aparato psíquico que él inventa. Así que esa es una pregunta, ¿cómo teorizaríamos hoy el aparato freudiano? Y la otra cuestión, esto lo dejo en suspenso como pregunta, la otra cuestión es la idea de tiempo con la que trabajamos. ¿Es la misma con la que trabajaba Freud hasta el descubrimiento de Einstein? ¿Hoy seguimos pensando el tiempo del mismo modo? Cuando, bueno, la- el tiempo que nos toma a nosotros hacer una breve investigación bibliográfica, hoy es segundos, nos toman segundos utilizando la inteligencia artificial. En tiempos de Freud podían ser años. El tiempo en el que antes de Freud, en el siglo XIX, una persona podía comunicarse con otra si estaban a miles de kilómetros de distancia era un tiempo enorme. Con el teléfono eso se precipita en casi la instantaneidad. Así que hay una cuestión con el tiempo que vamos a tener muy presente a lo largo del desarrollo del seminario. Ahora, todo este asunto de la inteligencia artificial comienza con una pregunta que se formula un tal Descartes en el siglo XVII, que es, ¿cuál es la sede del pensamiento? ¿Dónde se ubica el pensamiento? Descartes tenía una obsesión con, con la pregunta de quién piensa
y dónde piensa el que piensa. Él tenía muy tempranamente esta idea de que el hombre en general, ¿no? No digo hombres, mujeres, niños, el hombre es una especie de máquina, como cualquier animal, que produce determinados movimientos, de determinadas acciones, tiene una vida que está sostenida en el cuerpo, y al mismo tiempo decía Descartes que aparte de esa naturaleza corporal, había otro tipo de naturaleza, que es la naturaleza del alma, planteaba él. Y él se preguntaba si el hombre es un animal tan parecido a los otros animales, y a diferencia de los otros animales el hombre habla, y esto desde que Aristóteles lo nombra al hombre como el zoon politikon, es decir, el animal que habla, el animal político. Si los animales no hablan, sino que emiten sonidos, pero emiten sonidos indiferenciados en general, ¿no? Un sonido de dolor, un sonido de alegría, un sonido de sorpresa, no es muy distinto en un animal que en otro. Y sin embargo, decía Descartes, si yo estoy frente al cielo y frente a la tierra, ¿cómo es que elijo nombrar cielo y tierra en una lengua y en otras lenguas se nombran de otra manera cielo y tierra? Entonces Descartes va a plantear, bueno, es que muy probablemente tengamos que sostener que el pensamiento, el habla, las palabras que se usan para expresar ideas, no se localizan en el cuerpo mecánico. Y entonces va a producir esta distinción que todos conocemos, que es eh, pienso, luego existo. O sea que el problema con que se encontraba Descartes, estoy haciendo una generalización, ¿no? Una cuestión bastante eh, grosera, gruesa de la pregunta de Descartes, es, ¿puedo confiar en mi cuerpo? ¿Puedo confiar en mis órganos de percepción, en mi sensibilidad, para detectar si estoy frente a otro animal humano? Mis modos de encarar al otro me permite distinguir si es un humano, por ejemplo, o un autómata. Descartes tenía pasión por los autómatas y hasta construyó un autómata con forma de mujer y que lo acompañaba y él decía que era su hija. ¿No? Y él decía que no se podía detectar eso solamente con los órganos de los sentidos, sino que para detectar si el otro es un humano había que conversar. Es por la conversación donde se puede detectar si el otro pertenece o no al género humano. Esto era para evitar el engaño. Los órganos de los sentidos y el cuerpo no nos permite detectar un engaño. Descartes habla del Dios engañador y del Dios que no engaña. Pero este brevísimo recorrido lo traigo a colación de lo siguiente, de la pregunta de ¿quién piensa? ¿Piensa la máquina? ¿Piensa el cuerpo? ¿O piensa el alma? Y aún antes de interiorizarnos en la otra pregunta, que también suele ser muy perturbadora, y es, ¿qué quiere decir pensar? ¿A qué llamamos pensar? Ya nos meteremos un poco más adelante, hay un conocido texto de Heidegger que justamente tiene por título ¿qué quiere decir pensar? Ahora, antes de responder, incluso por la pregunta de qué quiere decir pensar, la pregunta que formula Alan Turing en 1936 es, ¿una máquina puede pensar? ¿Podemos atribuirle pensamiento a una máquina? Bueno, Descartes ya había dicho que no. Sin embargo, Alan Turing formula la pregunta e inventa una máquina que tiene que ver con la posibilidad de pensar. Ahora, si la máquina puede pensar, estamos ante una nueva herida narcisista para la humanidad. Ustedes recuerdan que Freud hablaba de una primera herida, que era que nosotros no somos en la Tierra el centro del universo, no es que el Sol gira alrededor de la Tierra, sino que la Tierra gira alrededor del Sol,
Y esto que descubre Copérnico, año 1500 y pico, es un tiempito, fue para Freud la primera idea narcisista de la humanidad. No somos el centro del universo. El Sol no gira alrededor nuestro, sino que nosotros giramos alrededor del Sol. Y sin embargo, fíjense que a casi 500 años de que Copérnico muestra esa verdad, en la lengua y en las lenguas de los pueblos, todavía seguimos pensando que el Sol sale por el oriente y el Sol se pone por occidente. Las lenguas son una especie de inercia respecto a los descubrimientos científicos. Todavía pensamos que es el Sol el que sale. Y aún, bueno, ya sabemos que no solo Copérnico descubre que no somos el centro del universo, sino que también sabemos que el Sol mismo no es el centro del universo y que nos estamos moviendo en direcciones impensadas de las cuales no tenemos ninguna noticia. Nosotros pensamos que estamos muy firmemente quietos sobre la Tierra y muy tranquilos con eso. La segunda herida narcisista es que, según Freud, ¿no? Es que no somos el hijo de Dios, no somos hijos de Dios, que no nacimos al mundo ya hechos, ya consumados, ¿no? Sino que un tal Darwin, 1880, por ahí, descubre que hay una especie de evolución de las especies en función de cierta adaptación al medio, lo que llamó la selección natural, y que la especie humana no está desde el vamos en el mundo. Segunda herida narcisista. La tercera, y es la que le cabe a Freud descubrir y hacer pasar, y por la cual creo que uno de los descubrimientos más importantes del siglo pasado fue el descubrimiento del inconsciente, es que la sede del pensamiento no es la conciencia. Hay pensamientos que tienen nacimiento en otro lugar que en lo que llamamos la conciencia, sea lo que sea que nombremos como conciencia. Hay pensamientos inconscientes que son pensados en nosotros y que no nos reconocemos como agentes de esos pensamientos. Tercera idea narcisista. Y la cuarta, si se comprueba, digamos, lo que Alan Turing proponía, que la máquina piensa, es que ni siquiera somos la única especie o el único organismo en el mundo que piensa. Puede haber máquinas que piensan. Puede haberlas. Podemos decir que estas ideas narcisistas nos dicen que hemos vivido engañados. Hemos vivido engañados por nuestras creencias, en nuestras creencias que teníamos un lugar en el mundo planetario, en el mundo de las especies, en el mundo del pensamiento, un lugar mayor del que efectivamente tenemos. Y entonces si las máquinas pueden pensar, tenemos que entender qué quiere decir que las máquinas piensan. Decíamos, Descartes proponía que la máquina no puede pensar porque se basa en mecanismos. Y el mecanismo es una repetición, como su nombre indica, mecánica. No agrega nada. Si la máquina piensa, el pensamiento no debería estar ubicado en la maquinaria, en lo mecánico. Y Turing, cuando inventa su máquina, llamada máquina de Turing, inventa algo que no tiene que ver con la física de la máquina. La máquina que inventa Turing no es una máquina realizable, no es una máquina que haga nada, es una idea. Es particularmente una idea. Una idea que tiene que ver con procedimientos estandarizados. Ahora vamos a ir a eso, pero como adelanto de esta idea del dualismo, podemos decir, pensar, si la máquina pensara, ¿piensa el hardware o piensa el software? ¿Piensa la máquina o piensa el programa? Hace un par de semanas, alguno creo que me ha escuchado allí, viajé a Tucumán a una jornada de una institución amiga, y ahí hablé de algo que voy a comentar seguramente en las próximas veces, sobre
¿Cómo podemos pensar la psicología de las masas, que Freud la ubicó en relación a masas de cuerpos que se reúnen en torno a, a un ideal, a un rasgo de un líder, en masas que ocupan espacio? ¿Cómo podemos pensar hoy una psicología de las masas cuando ya las masas no están en la calle, sino que están en las redes sociales? ¿Qué modificaciones debemos pensar para darnos un soporte teórico de lo que es hoy la reunión de los cuerpos o la no reunión de los cuerpos? ¿Qué hace a una comunidad hoy si no es que los cuerpos se reúnen en la plaza pública, por ejemplo? Y hablé en esa oportunidad de los influencers, de la relación entre la inteligencia artificial y los influencers. Y comenté una idea que yo pensaba que era mía, que era original, y era que vivimos en una especie de hipnosis globalizada. Estamos todos hipnotizados por los influencers. La cuestión es que regreso de esa jornada y me encuentro con un trabajo que está publicado en un portal que se llama Academia, que quizás muchos de ustedes conocen. El trabajo se titula, voy a traducir, está en inglés, La arquitectura hipnótica del poder digital, el trance algorítmico y el fin de la realidad compartida. Este autor se llama Jianwei Xun, propone justamente este término, que es el trance algorítmico. Va a decir en este texto, les leo. Este documento examina cómo las plataformas digitales y los sistemas algorítmicos inducen y mantienen estados colectivos de trance, alterando fundamentalmente nuestra relación con la realidad. O sea, me encontré con que estaba diciendo, ya estaba dicho lo que yo estaba pensando. A través de un análisis de las arquitecturas digitales contemporáneas y sus efectos en la conciencia, sostengo que estamos presenciando la aparición de una nueva forma de poder que opera no a través de mecanismos tradicionales de control, sino a través de la manipulación sistemática de la percepción y la atención. Bueno, el artículo tiene muchos más ribetes, dice muchas más cosas, eh, y su autor es el mismo de un libro publicado en enero de este año, del cual quizás muchos de ustedes tengan noticias, porque salieron notas en estas semanas en los periódicos. El libro se llama Hipnocracia, Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad. Y se hizo una mesa redonda en la ciudad de Cannes, la misma que el Festival de Cine, llamada Metamorfosis de la Democracia, cómo la inteligencia artificial quiebra la gobernabilidad digital y redefine nuestras políticas. Bien, el tema es que es una fake news. El libro existe, las hipótesis están planteadas ahí, son interesantes, pero el libro es el resultado de un señor que dialogó con dos inteligencias artificiales e inventó a este Xiaowei Shun, que no existe. Es un carácter falso. Se armó un gran revuelo porque convocó a gente engañada en su buena fe, pensando que estaban ante el nuevo filósofo de Hong Kong, viviendo en Berlín. No es Byung-Chul Han, coreano viviendo en Berlín, sino de Hong Kong viviendo en Berlín. Pero a lo que llegaron, una vez que se reveló el engaño, es que lo que importaba es si las tesis eran correctas o no. Y fundamentalmente, lo que a mí me interesó de todo este engaño es justamente el engaño. Es decir, todo esto comienza a partir de que Descartes se pregunta cómo podría ser uno no engañado por una máquina. ¿Cómo podemos detectar el engaño? Bueno, el engaño es un término que para el psicoanálisis tiene una importancia muy central, ¿no? Porque hay un engaño en la transferencia. En la transferencia siempre hay una dimensión engañosa que tiene que ver justamente con poder decodificar
si el otro al que le hablo es el otro al que le hablo o no. Lacan decía que la diferencia entre su perra y un humano es que la perra nunca lo confundía, nunca lo tomaba por otro que el que era. Los perros no confunden a sus amos, no se prestan a engaños. Entonces, si tanto el psicoanálisis como la inteligencia artificial tienen en su origen y en su práctica presente esta dimensión del engaño, pregunto, ¿son prácticas complementarias? ¿Son prácticas antagónicas el psicoanálisis y la inteligencia artificial? ¿Podemos llevarnos bien con la inteligencia artificial o tenemos que pelearnos, digamos así, en términos muy groseros? Ah, el sesgo por el que voy a tomar la cuestión en el seminario tiene que ver con eh, con dos situaciones en particular. Una es con qué teoría del espacio-tiempo trabajamos y otra es con qué teoría del lenguaje trabajamos. Espacio-tiempo, ¿por qué traigo lo del espacio-tiempo? Un poco porque lo trabajamos el año pasado. Pero Freud, una de las primeras cosas que descubre es que nuestra relación al tiempo no es la que creemos. Cuando Freud descubre la diferencia entre el olvido y la desmemoria, él descubre algo muy importante y es que hay recuerdos que se van desgastando naturalmente con el paso del tiempo, si no los volvemos a pensar, ¿no? Nosotros podemos acordarnos de muchas cosas, sobre todo si las tenemos bien registradas, bien anudadas con otros recuerdos y las procesamos y las tenemos presentes, pero en general los recuerdos van perdiendo potencia, van perdiendo poder, y uno no recuerda igual lo que pasó hace 10 minutos que lo que pasó hace 3 horas. Salvo, por supuesto, los casos de demencias, de formas de demencia, donde uno recuerda lo que pasó en su infancia y no recuerda que prendió el fuego de la hornalla. Pero en general, los recuerdos tienen una duración que va de acuerdo al procedimiento, al proceso biológico. Freud descubre que hay, sin embargo, recuerdos que no están disponibles para la conciencia, pensamientos inconscientes, que hablan de recuerdos que permanecen como si hubieran sido de sucesos acaecidos ayer. Y a eso lo llama olvido por represión. Entonces, la variable del tiempo es una variable fundamental cuando hablamos del psicoanálisis y lo que llamamos represión, lo que llamamos regresión, es algo que es de la vida nuestra como analistas de todos los días. Y luego veremos la relación al tiempo de las inteligencias artificiales. Y la otra es el espacio, que también el espacio con el que nosotros nos manejamos, con el que comenzó a manejarse Freud, que era el espacio euclidiano, hoy ya no es ese mismo espacio. Y el espacio de la ciencia que trabajan con informática y con cibernética ya no es el espacio euclidiano, sino que está más acorde al espacio que con Einstein aparece como un espacio de 4 dimensiones o con la teoría cuántica. Esto lo anuncio nada más. Bueno, entonces vayamos al inventor de todo este asunto de la informática, que fue Alan Turing, un inglés, no nació en Inglaterra, pero su nacionalidad era inglesa, que vivió muy pocos años. Eh, Alan Turing es el que inventa entonces esta máquina, la que él llama máquina, con la pregunta de si una máquina un humano puede distinguir si está hablando con una máquina o si está hablando con otro humano. ¿Puede distinguirlo? ¿Es tan sencillo distinguirlo? La preocupación de Turing era responder a una propuesta que propuso un tal David Hilbert a fines del siglo XIX. Hilbert decía que a partir de premisas, de pocas premisas matemáticas, toda la matemática se podía construir como un sistema consistente y completo. Esto marcó los desarrollos matemáticos y lógicos de todo el siglo pasado, o de buena parte del siglo pasado. Rápidamente Gödel
conocen los teoremas de Gödel sobre la incompletud, demostró que si un sistema es completo, necesariamente es inconsistente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber proposiciones de las cuales no se puede afirmar si son verdaderas o falsas. Es decir, hay algo que en un sistema completo eh, hay proposiciones que van a ser indecidibles. Turing se propuso construir un modelo intuitivo para poder demostrar lo que Gödel construyó sobre fórmulas complejísimas. Y entonces inventa una máquina. Cuando pensamos máquina, no pensemos de nuevo, no pensemos en un objeto, pensemos en una fórmula, una máquina eh, que trabaja a partir de procedimientos elementales, ¿no? Es decir, él imagina una tira agujereada infinita, en donde en cada agujero se puede, al lado de cada agujero se puede producir una inscripción, y entonces una máquina que iría recorriendo agujeros según un programa predeterminado, produciendo inscripciones de acuerdo a las instrucciones. Y en un momento la máquina podría arribar a un resultado, es decir, a una decisión, o a una falta de resultado, es decir, a una indecisión. A este procedimiento Turing lo llama algoritmo. Entonces, lo que se conoce como algoritmo es un sistema de instrucciones. El de Turing era sencillísimo, los de hoy son mucho más sofisticados, que hacen que la máquina funcione y produzca resultados. Ese resultado puede ser algo decidible o algo indecidible. Y Turing sí propone la construcción de una máquina que se construyó en los años 50, que funcionaba del siguiente modo. Había un voluntario que se sentaba frente a un teclado, tenía un monitor de los de antes, esos ¿no? Con cola, y del otro lado había una máquina y un operador de la máquina. Entonces la prueba, así llamada prueba de Turing, era cuánto tiempo tardaba el voluntario a partir de interactuar con la máquina haciéndole preguntas hasta descubrir si era o no una máquina lo que estaba del otro lado. Esa prueba hoy la hacemos todos nosotros, casi todos los días la hacemos, pero al revés. En lugar de que nosotros tengamos que detectar si del otro lado hay una máquina o una persona, somos nosotros los que tenemos que demostrar que no somos un robot. Ahora es la máquina la que nos toma ese, ¿no? ese examen. No, es decir, el examen es, ¿engañamos a la máquina? ¿Somos un robot? Y en verdad un poco somos un robot porque cuando se nos plantea ese problema, nadie dice, no, yo, no, ¿qué voy a hablar con una máquina? Yo contesto. Y entonces aportamos un bit de información. Y lo que llamamos inteligencia artificial funciona con bits de información que aportamos los humanos. Pero entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Entre los que comenzaron a trabajar con estas máquinas y a perfeccionarlas y a complejizarlas, aparecía que no era tan sencillo decir, bueno, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? Y entonces un tal Howard Gardner, en 1983, distingue en principio 4 tipos de inteligencia. Una de ellas es la lógico-matemática, que es la capacidad de operar con números, con fórmulas matemáticas y lógicas para arribar a un resultado. Y esto es, digamos, lo que más, con mayor facilidad y eficiencia hacen las inteligencias artificiales. Operan con números y fórmulas matemáticas. Hay otra inteligencia que es la verbal lingüística, como la han llamado, donde se practica la adquisición de conocimientos a partir del ejercicio del lenguaje. La inteligencia artificial supone que trabaja con un lenguaje. Otra inteligencia es la corporal kinestésica, así la han llamado, y es la capacidad de producir tareas repetitivas adaptadas a determinadas situaciones
y para eso se basa en la disponibilidad de sensores, de motricidad, o sea, de formas mecánicas, de algoritmos y la entrada de datos. Por ejemplo, cuando un robot se utiliza para hacer una intervención quirúrgica. Son procedimientos que imitan a los procedimientos humanos, pero con una precisión infinitamente mayor, ¿no? A partir de sensores y de los algoritmos con que están programados. Y la cuarta inteligencia la denominaron inteligencia visual espacial. Es la capacidad de reconocer imágenes, formas, patrones, texturas. Como comprenderán, nuestra relación a estas inteligencias en cuanto a nuestra práctica psicoanalítica está fundamentalmente en relación con la inteligencia verbal lingüística, ¿no? Y ahí vamos a ocuparnos más adelante de ver, de cotejar los lenguajes con los que opera la inteligencia artificial y con los que operamos nosotros, y la inteligencia visual espacial, ¿no? La capacidad de reconocer formas, patrones, imágenes y texturas. Ustedes saben que el reconocimiento facial, que es parte de lo que hoy se llama reconocimiento biométrico, todos ustedes lo tienen en sus teléfonos, ¿no? O cuando viajamos en los aeropuertos, ¿no? Se nos pone frente a una cámara y aparentemente nos reconoce, pero ¿qué reconoce? ¿Qué reconoce el reconocimiento facial? Lo interesante del reconocimiento no es lo que reconoce, sino cuando falla, ¿qué es lo que desconoce? En el 2010 se reportó una falla de una cámara fotográfica Nikon. Una familia oriental, es importante que sea oriental, no, hace saber a la fábrica Nikon que cuando tomaron la foto, el software de la máquina en la pantalla dice, vuelvan a tomar la foto porque alguien parpadeó. Y ellos se encuentran con que nadie parpadeó. Entonces, la empresa Nikon lo que detecta es que los parámetros de reconocimiento del parpadeo no fueron tomados en rasgos orientales, sino en rasgos caucásicos. Con lo cual, lo que parecía un parpadeo era simplemente la constitución de los ojos orientales. Entonces, la inteligencia visual espacial, en verdad, es una práctica de ejecución de algoritmos cuyos datos son introducidos por humanos. En el 2016, otro fallo, un poquito más grave que el de una foto, es un fallo de un sistema norteamericano que le ofrecía a los jueces penales las formas de decisión sobre si escarcelar o no a un convicto en función de la criminalidad y la posibilidad de reincidencia en el crimen, y esto a partir de los reconocimientos faciales. Como ustedes imaginarán, la inteligencia artificial suponía que la mayor parte de los hombres de raza negra eran reincidentes y la mayor parte de raza blanca no. ¿Quién carga esos datos? ¿Quién carga los datos? Y fíjense que esos datos que tienen que ver con rasgos faciales nos colocan en una temporalidad prefreudiana, nos colocan muy cerca del hombroso. ¿No se acuerdan? El hombroso era aquel que, por las formas del cráneo y por ciertos rasgos de las autopsias, podía determinar los rasgos del criminal. Digamos que este sistema, que es el de reconocimiento facial hoy, discrimina por portación de rostro. Entonces la pregunta es, ¿quiénes cargan los datos con los que la inteligencia artificial labora? En 2023 Google reporta que de los colaboradores para la carga de datos y para el reconocimiento, el 77% son masculinos, el 73% femeninos. Y la junta directora de OpenAI
que es la que desarrolla el chat GPT, toda la junta directiva está compuesta por hombres blancos. Bueno, entonces, cuando todos nosotros trabajamos con estas maravillas que son los teléfonos con pantallas táctiles, y entonces tocamos la pantalla y el teléfono detecta la intención con la que tocamos y qué acción tiene que hacer a partir de ese toque. Hoy tocamos, mañana va a ser miramos simplemente, porque así están las cosas. ¿Quiénes, quiénes son los que producen los algoritmos para que las pantallas de los teléfonos inteligentes detecten lo que estamos haciendo? Estados Unidos está en un momento, como todos sabrán, muy particular, en donde la deportación de inmigrantes está a tope, ¿no? ¿Y quiénes creen que son los que cargan los algoritmos y formulan los algoritmos para la detección de las pantallas? Son personas de distintas nacionalidades que no son todas blancas. Hay un problema geopolítico con la carga de datos y la carga de los algoritmos con las que las inteligencias artificiales trabajan. Parece una tontería, pero tengamos en cuenta que antes de responder por si la inteligencia artificial piensa o no piensa, tengamos en cuenta que quienes cargan los datos y producen los algoritmos con los que estas máquinas laboran son humanos. Y los humanos, entonces, están marcados por ese sesgo, que es el sesgo de cómo determino qué decirle a la máquina que haga. ¿Cómo determino, por ejemplo, instruirle a la máquina mediante un algoritmo quién es merecedor de un crédito hipotecario y quién no? Ese sesgo por el que no se puede tomar toda la historia de los sujetos, sino algunos rasgos. ¿Cómo estamos seguros de que ese rasgo no es equivocado? Traigo esto fundamentalmente porque no existe la inteligencia artificial sin interacción humana. La inteligencia artificial sin interacción humana es una entelequia. Turing mismo, cuando inventa su máquina con la cual se intentaba distinguir si se hablaba con un humano o con otra máquina, decía que la máquina debía demorar su respuesta. Por supuesto, la velocidad con que la máquina puede contestar ante una pregunta es inmediata, ¿no? No es que la máquina sea impulsiva como algunos de nosotros, sino que la respuesta es inmediata. Y Turing decía, la máquina debe tomarse un tiempo para responder, para hacer creerle al otro que está pensando. Es decir, que la interfaz, ¿qué es la interfaz? La interfaz es el mouse, el teclado, la pantalla, todas esas son interfaces entre el humano y la máquina. La interfaz tiene que estar construida de tal modo que se nos haga amable de tramitar y pensar que del otro lado o dentro de ese aparatito hay una esencia, hay un espíritu, hay un alma, hay alguien que está escuchándonos y que está interesado en nosotros. El engaño, pensaba Turing, es el engaño de demorar un poco la respuesta. El engaño sería un signo de inteligencia. Si a mí me engañan, quiere decir que hay una inteligencia que me engaña, ¿no? Que mira, es mi tontería la que me hace engañar, ¿no? Y el método que utiliza esa interfase en la invención de Turing es también la conversación. Como Descartes pensaba, yo puedo detectar el engaño no por mis sentidos, sino por la conversación entre dos lobos, entre dos razones, entre dos hablantes. Ahora, esta conversación, a través de una interfaz con la inteligencia artificial, no descarta que se trate de un juego de imitación. Es decir, la computadora está programada para imitar conversaciones estándares, ¿no?
Entre los que trabajan con inteligencia artificial distinguen una inteligencia artificial que es pura imitación y una que es pensamiento, que sería la inteligencia artificial generatriz. No voy a entrar hoy con eso. Lo que hoy quería introducir era que no solo cuenta para la inteligencia artificial el hardware y el software, es decir, ni la máquina ni el programa con los algoritmos que los humanos introducen, sino la interfase, que es, pongamos el término que corresponde, la instancia de transferencia. Cómo se transfiere una preocupación, una pregunta del humano a la máquina y cómo transfiere la máquina la respuesta al humano. Los que están preocupados por esta interfaz plantean que hay dos mecanismos que han introducido las empresas para facilitar la utilización de la inteligencia artificial, fundamentalmente el chat, es decir, para establecer una conversación facilitada, supone dos cuestiones. Una son las metáforas de otras disciplinas. Por ejemplo, la información está almacenada en la nube y nosotros nos imaginamos entonces que en el cielo están las redes con toda la información. Pero en verdad, dicen algunos teóricos del tema, decir que está en la nube lo que encubre es la cantidad de energía y de marca de carbono que se produce para que las máquinas estén funcionando. Todo lo que es la- el Bitcoin, todas esas monedas y todo lo que es la explotación eh, con la cantidad de agua y de energía y de electricidad que se requiere, todo eso es como si estuviera desconocido. Decir, no, eso está en la nube, cuando son enormísimas máquinas que consumen ingentes cantidades de energía. Otra metáfora de otras disciplinas es suponer que la inteligencia artificial funciona con neuronas, con una red neuronal, o que tiene conciencia. Son todas metáforas que nos hacen pensar que del otro lado la máquina está cerca de nosotros. Y el otro ítem que consideran es que las respuestas de la máquina deben ser cordiales, hacer suponer que le interesa a la máquina que estemos contentos. ¿Estás satisfecho con la respuesta? ¿No? ¿Nos darías una evaluación de cómo fuiste atendido? Todo eso, por supuesto, no es que la máquina lo piense, están programadas para introducir señales de cordialidad que mejoren lo que ellos llaman la experiencia del usuario, ¿no? Es decir, el chat GPT no solo es una formidable máquina de la que podemos servirnos, sino es algo que, por cierto, encubre varias cosas. Primero, ¿no?, de este entorno transferencial que es la interfase, ¿no? Es una máquina que procesa datos, no es una máquina que inventa cosas, ni que siente cosas, ni que está interesada en nosotros. Los datos son introducidos por humanos. Los algoritmos mismos son creados por humanos. Yo hasta ahora creía que los algoritmos de Google y demás eran fórmulas matemáticas que la inteligencia artificial producía. No, no. Los algoritmos son producidos, creados por humanos. La terminología metafórica entonces encubre la traza de carbono que se utiliza, la monetización de las máquinas, porque ustedes ven que cada vez que decimos voy a ir a un seminario sobre inteligencia artificial, al día siguiente tenemos cantidad de mensajes sobre inteligencia artificial. Eso está monetizado. Hay empresas que pagan, Google, por supuesto, para figurar en Google hay que pagar si uno quiere estar primero, décimo, quincuagésimo en el ranking de respuestas. Y también encubren que los usuarios somos bots, somos robots también, porque somos los que aportamos información. Así que la humanización de la inteligencia artificial es un truco. Por lo tanto, me voy a detener ahora en este punto para terminar y abrir a la conversación que la podemos tener.
Es que cuando interactuamos con una inteligencia artificial, no se trata de una verdadera conversación, pero la conversación psicoanalítica es una verdadera conversación. Los escucho a ustedes ahora. Bueno, muchas gracias, Enrique. Bueno, empezamos tranqui el seminario, veo. Queda abierto entonces el espacio para preguntas, intervenciones, comentarios. Quien quiera tomar la palabra, adelante. Claudia, querías comenzar? Dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hiciste Enrique, un recorrido súper rico en cuestiones. Este, esta cuestión del engaño, ¿no? Digamos, es como, digamos, la máquina engaña, pero, digamos, el usuario entra en esto, ¿no? Engañado, pero en el psicoanálisis me parece que justamente se trabaja con el engaño como una cuestión que es muy fructífera, y justamente me parece que va en dirección a desengañarse, ¿no? Como que es el humano se autoengaña, y el psicoanálisis me parece que aporta esa cuestión del engaño, como por ejemplo ser hablado, ¿no? Eh, tener idea de lo que es el deseo inconsciente. eh, Después dijiste una pregunta, dice lengua sin cuerpo, ¿no? Eh, y entonces hay algo en la musicalidad, en la musicalidad del que habla, en la enunciación, eh, que dice mucho eso, que es algo que es como un nutriente también para el humano, ¿no? Pensaba que también la inteligencia artificial prende mucho por la soledad del humano que está comido, ¿no? Por el capitalismo que va aislando también, ¿no? Entonces es como una compañía, alguien que le dice algo al humano, ¿no? Pero me parece que tiene patas cortas eso en el sentido de que ello, escucho gente, por ejemplo, grande, que está sin salir, que entonces le habla a la inteligencia y la inteligencia tiene un interlocutor, ¿no? Pero por ahí se siguen deprimiendo, no es que eso los va a sacar de eso, ¿no? Después también pensaba, por ejemplo, en los avances en psiquiatría que se hacen diagnósticos con celulares. Entonces, si la persona usa mucho el celular, es un bipolar, por ejemplo, ¿no? Si usa tanta cantidad de veces, este, entra mucho a las aplicaciones o chatea, ya, digamos, ahí ya estandarizan y cómo lo diagnostican y medican. Eh, Ahora esto de la transferencia, ¿no? Se arma transferencia con el aparato, pero eh, no sé si llamarlo transferencia, eso. Este,
Mm. Y esto del espacio-tiempo me parece interesante. Bueno, ya con esto, esto que decían de la máquina tiene que esperar un poco para responder, para engañar mejor, ¿no? Eh, bueno, gracias. Gracias, Claudia. Bueno, ¿alguna otra intervención? Adrián, dale. Gracias, Patricia. Bueno, todo un tema lo que traes, Enrique. Pensaba algo que se me arma como pregunta. eh, Dos cosas que dijiste vos. Una es la conversación como el método y lo otro es la inteligencia artificial como procesadora de información, ¿no? Y yo estoy muy influido por una novela histórica, se puede decir novela histórica, que leí hace poquito, es de Benjamín Labatut, que se llama Maniac. Y en un momento cuenta, en dos momentos, no me voy a extender, salvo recomendar el libro que es buenísimo, él cuenta algo que no es, no sé si se llamaría conversación, yo apostaría que no, que es el juego, que es creo que en el 86, Kasparov, el campeón mundial de ajedrez, juega con la inteligencia artificial y pierde. Y en 2016, el campeón, se supone, lo que plantea la novela es que, bueno, el ajedrez es complicado, pero el Go es más complicado todavía, mucho más vasto, requiere una inteligencia intuitiva, lo que llaman ahí inteligencia intuitiva, y hay un partido que tuvo resonancia mundial de 5 partidos, porque son 5 cada torneo, entre la inteligencia artificial y el campeón mundial, creo que era coreano, de Go. Y pensaba, traigo eso para esto. Bueno, lo interesante que retrata en el libro es el desconcierto del jugador alrededor de, en un momento se pone paranoico y dice, acá hay gente detrás de esto, de sospechar que había gente en la máquina. Y en uno de los, voy a spoilear un poco el libro, en uno de los 4 juegos, en uno de los 5 juegos, la máquina totalmente desconcertada ante el jugador humano. Eh, no sé si llego a transmitir la riqueza que tiene el libro, pero sí pensaba en esto, si se limita la inteligencia artificial a reproducción de datos, creo que Enrique cuando decidiste postergar lo de inteligencia generativa, a lo mejor estás reservando algo de eso, es decir, el fantasma de que podría haber una inteligencia que se replique a sí misma, que aprenda a aprender y que plantee otra cuestión justamente más allá de las transferencias y a una inteligencia a una escala no humana, y pensaba así, el juego donde se confrontó la inteligencia humana con la artificial, vale como conversación o implica otra lógica. Bueno, el tema es complejo y es difícil hasta hacer una pregunta, pero quería adelantar esto. Gracias, Adrián. ¿Alguna otra intervención antes de pasar a Enrique? Si no, bueno, Enrique te toca. Bueno, se me toca. Eh, Empiezo por el final. Claro, el juego del Go, hasta donde yo sé, eh, tiene enormemente mayor cantidad de posibilidades de movida cada vez que el ajedrez. Eh, lo que me interesó lo que decías, Adrián, bueno, conversación, por supuesto, lo de conversación es tanto lo de conversación como lo de transferencia son forzamientos adrede para poder hablar de esto, ¿no? Eh, Cuando el jugador de Go sospecha que en la máquina, detrás de la máquina hay humanos, ¿eso no es homólogo al sujeto supuesto saber? Es decir, no es que supone que hay ahí un saber que sabe sobre él, que sabe sobre el juego y que él desconoce. Y cuando la máquina se desconcierta, porque no entiende por ahí la movida del jugador,
¿No hay algo también de ese orden, de un punto de falta de saber de ambos lados? Por supuesto que no es una conversación, es una conversación porque, eh, fundamentalmente porque la máquina no habla. No sabemos si algún día llegará a hablar una de estas máquinas. Ahora, indudablemente las máquinas están cargadas con los algoritmos que recogen la experiencia de los jugadores de Go y de ajedrez y que por eso la máquina puede funcionar. ¿Puede inventar algo nuevo la máquina? Bueno, esa es justamente la pregunta. La pregunta es si cuando se le pide a la máquina que, supongamos, que construya un poema, ¿qué calidad de relación a la lengua y a la palabra tiene lo que una máquina pueda generar de nuevo? Esa es una pregunta que, bueno, queda planteada, la que escuchaste bien, Adrián, y queda planteada para ir desarrollándola y pensándola. En cuanto a Claudia, ¿por qué llamar transferencia a eso? Claro, es a propósito, ¿no? La transferencia es un campo intermedio, ¿no? Es un campo intermedio entre los dos hablantes en el análisis. Cuando Freud plantea que de lo que se trata en la cura analítica no es curar la neurosis original, sino la neurosis de transferencia, es decir, lo que se arma entre dos, estamos hablando de ese espacio entre, como la lengua misma es un espacio entre uno de los dos conversadores de la práctica analítica. Y la dimensión del engaño, por supuesto, se supone que el análisis comienza con un engaño para luego desengañarse. La caída del engaño es la caída de la transferencia, sin duda. Ahora, yo puse la transferencia a propósito para dar un nombre a esta interfaz, porque lo que se juega es en la interfaz. Nosotros cuando la computadora no nos responde nos enojamos con el teclado. ¿Con qué nos vamos a enojar si no tiene existencia visible, ¿no? Material, el, el algoritmo que trabaja? Lo de la lengua sin cuerpo, bueno, yo tomaba ahí, lo dije muy al pasar, porque bueno, es apenas una introducción, lo de hoy. Eh, la lengua de de las computadoras, de la inteligencia artificial, tiene un nombre específico que es modelo de lenguaje extendido. Eh, Son bits de información que se transforman en emisión sonora que simulan eventualmente una voz que habla. Pero la voz que habla en las máquinas es una voz que por más que esté eh, procesada y por más que tome las eh, grabaciones de diversas voces, como ¿no? Podemos tener en cualquier procesador de texto hoy en día está la opción leer en voz alta. Hagan la prueba y van a ver primero que la voz, por más que parezca una voz humana, no lo es, y que el modo de leer de ninguna manera puede reproducir esto que vos traías, Claudia, la musicalidad de una frase. Hagan la prueba de escribir un párrafo, imaginar cómo lo dirían, poner la opción lectura en voz alta y van a hacer una experiencia siniestra, porque no tiene nada que ver el modo en que una máquina puede producir sonidos que parezcan palabras que están siendo leídas con lo que el texto transmite. Bien. Sí, Patricia, adelante. Enrique, me gustaba esto de la máquina no tiene sentimientos ni se preocupa por vos. Me pareció una cosa sencilla, pero muy, muy fuerte para descartar cualquier posibilidad, digamos, por lo menos de una homologación en el sentido del análisis y hablarle a la inteligencia artificial. Eso por un lado. Por otro lado decía,
¿Será que cuando el jugador de ajedrez piensa de que hay gente ahí adentro de la máquina, está ubicando algo del sujeto supuesto a saber o está perdiendo la idea de que sí, claro, está hecha por humanos? Eso que está funcionando está hecho por humanos, no es uno, pero está hecho por humanos. Bueno, muy interesante el planteo, ¿eh? Yo creo que efectivamente hay un olvido de lo humano, ¿no? Uno cree que hay una totalidad del conocimiento reunido en esas máquinas y que no, eso no se lo supone humano. Pero bueno, de eso vamos a hablar la vez que viene, ¿no? De la distinción entre conocimiento, saber completo, saber en falta, y a qué ideología corresponde la, eh, la arquitectura de este lenguaje extendido. Y sí, la máquina no siente ni se preocupa, ¿no? Leía que algunas computadoras están, de estos chats, tienen la instrucción de, por ejemplo, si alguien hace una pregunta que tiene que ver con lo sexual, pueda responder, por ejemplo, si tuviera cuerpo me sonrojaría. ¿Mm? O si alguien está muy triste, ¿cómo estás hoy? Preguntan con la cordialidad del chat. Y estoy un poco triste y todo está programado para decir, si tuviera cuerpo te podría abrazar. Pero son todas cuestiones que están, uno podría decir, bueno, un psicópata diría lo mismo. Andrés, Enrique, ay, perdón, Claudia, porque Andrés me parece, discúlpame, levantó la mano hace un segundito. Sí, hola, ¿cómo andan? ¿Andan bien? Sí, muy interesante el comienzo del seminario. A mí en realidad lo que me llevó a pensar es en el tiempo lógico y en los tres sujetos que plantea, ¿no? El sujeto no ético, el intersubjetivo y el sujeto puesto en acto. Y lo que se me ocurría preguntarte, Enrique, es justamente si pensás que esos tres tiempos lógicos se pueden utilizar para pensar esta relación a la inteligencia artificial. Gracias, Andrés. Tarea para el hogar. Tendría que pensarlo. Yo tenía algo que venía como pensando mientras te escuchaba, Enrique, en esto de la conversación, si no es una verdadera conversación, y me preguntaba si lo difícil, lo complicado, incluso lo peligroso a veces, es que funciona como una conversación, ¿no? Digo, si no hay algo que hace como de bueno, semblante sería un montón decirlo, ¿no? Pero digo, si no hay algo ahí que hace como, funciona como una conversación. Y también se me armaba la pregunta en relación a, bueno, eh, la inteligencia artificial se construye como un otro, ¿no? Y cómo se ubica ese otro. No sé si se entiende por dónde voy. Eh, no sé si tuvieron oportunidad de usar el chat GPT, hay algo de esto, por eso se me llamaba esto de si funciona como conversación, porque la máquina todo el tiempo te repregunta, ¿no? Como, ¿estás conforme? ¿Hay algo que quieres agregar? ¿Cómo te sentís con esto? ¿Qué te pasa con aquello? Digo, hay algo ahí que se arma esto como una conversación y bueno, no es una conversación. Sí, Fiorella, claro, tiene esa dimensión de engaño de la conversación, que tanto, pero fíjate que es lo mismo en el chat, GPT, como en otras interacciones con máquinas,
donde, por ejemplo, haces no sé, un reclamo administrativo de alguna tarjeta de crédito y es más o menos lo mismo. Te preguntan, ¿estás satisfecho con la respuesta? ¿Tenés otra pregunta? ¿Cómo calificarías esta conversación? Pues sí, contestarías una breve encuesta. Es decir, son formas programadas de hacerle suponer a alguien que el otro está preocupado cuando en verdad te está recogiendo información, más información todavía. Ahora, me parece que el gran mérito del chat, de este chat, es que uno está más tentado de preguntarle al chat que ir a Google y poner la palabra que quiere buscar, porque justamente da un entorno más amigable. Uno piensa que efectivamente del otro lado hay alguien, aunque sabe que no. Esto del el otro que no existe, como en algún tiempo se decía, uno quiere, por ejemplo, uno quiere hablar con un humano y siempre contesta la máquina. Bueno, ahora esta máquina se parece a un humano, es más cordial que algunos humanos, Ujú. pero no te resuelve demasiado. Pero bueno, está esa suposición, ¿no? El segundo se conforma con poco. Sí, Pablo, querías decir algo, adelante. ¿Qué tal? Enrique, te quiero agradecer, fue muy interesante cómo inició este seminario. Y yo me quedé con algo que me parece fundamental en esto de la inteligencia artificial, que es que no es sin la interacción humana. ¿Y, y por qué resalto? Para mí es muy importante esto, porque la máquina no puede no hacer otra cosa más que eso, que es eh, no solamente recabar datos y ampliar su base de datos, sino establecer las relaciones, establecer las asociaciones. Y cuando me pareció muy interesante esto de por qué uno está tentado de ir a chat o a cualquier inteligencia artificial que tenga este formato, en vez de ir a Google, y es porque, creo yo, creo que en ese acto, la máquina va a ofrecer una asociación que incluso a uno puede parecerle, puede ser útil o interesante. Entonces, hay un plus ahí, que obviamente está bueno para pensarlo y para analizarlo, pero bueno, nada, yo realmente te quería agradecer porque me pareció muy interesante. Gracias, Pablo. Sí, hay una ventaja que tiene el chat sobre el motor de búsqueda, y es que el chat es un motor de búsqueda que además agrega una posible decisión, ¿no? Esto de algo decidible, porque uno en un motor de búsqueda pone una palabra y tiene, no sé, 200 resultados, y uno tiene que ponerse a leer y procesar los resultados. El chat, en cambio, procesa por uno. Claro, ¿no? Adelanta el trabajo, solo que lo hace de una manera que no es seguro que es la que uno quisiera hacer. Es decir, los resultados del chat, los resultados que ofrece el chat, están también preconfigurados, por lo menos por ahora, ¿no? Bueno, estamos en horario. Ay, me siento tentada a contar una anécdota sobre esto de que uno está más tentado a ir al chat GPT que a Google. El otro día estaba por googlear algo y un adolescente me dijo que googlear es de abuelos, que ya no se googlea. ¿Y ahora cómo se dice? No, no, que ahora se va al chat GPT, no se googlea Ahora se más. chatea. Claro, Ok. claro. Bueno, Así que bueno, bueno, nos para encontramos, los ¿no? abuelos es hora de ir a dormir entonces. Nos encontramos el 28, ¿sí? Ok, Próxima. Muchas Chau a gracias. todos. Bueno, muchas gracias. Sí, Buenas gracias. noches. Vamos. Chao, Hasta la buenas próxima. Hasta la noches. próxima. Gracias, buenas noches. Gracias. Chao. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas buenas noches. noches, hasta Chao, luego. chao.